Hola, buenas tardes. Bueno, voy a aquí ampliar. Eso es. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en directo. Bien, pues quien vaya entrando, pues agradecería mucho si saludáis para que sepa quién está por ahí, ¿vale? Bueno, pues nada, quería hacer hoy un pequeño repaso en este directo. Este es el tercer directo. Bueno, fue surgiendo así un poco sobre la marcha, pero sí tenía yo ganas de compartir algunas cosas y bueno, pues vi ahora una oportunidad y bueno, pues se fue sumando gente y vi que había, bueno, preguntas, dudas y me resultó muy interesante. Bueno, pues en el primer directo hablé sobre todo sobre cómo gestionar las emociones, las etapas de toda crisis, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora. También expliqué un poco la importancia del autoconocimiento, ¿no? Y la gestión de las emociones. Os presenté algunos libros, ¿vale? De autoconocimiento, de Enneagrama, por ejemplo, que es muy útil para conocerse. Bueno, si hay alguien por ahí, ya sabéis, podéis saludar para saber que estáis ahí. Muy bien. Por otra parte, además del autoconocimiento, estuve comentando en el primer directo la importancia de los pensamientos y las creencias, sobre todo la exigencia, es lo que más me centré. Ahí, bueno, pues las emociones también, la gestión de las emociones, hablé sobre todo del miedo, del enfado y de la tristeza. Las funciones, hola, buenas tardes, Susana. Muy bien, pues eso, las funciones de cada una de esas emociones, las más básicas, y un poco cómo gestionarlas, ¿no? Y de dónde provienen los problemas con esas emociones, que sobre todo básicamente es de rechazarlas. También hablé de lo importante que es para la gestión emocional tener una práctica de entrenamiento de la atención, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo porque si no desarrollas tu autoconciencia para saber notar en qué momento estás con una emoción activada, con algún sentimiento intenso, para saber ponerle nombre también, pues no se va a poder practicar con ello y gestionarlo. Bueno, básicamente eso fue el primer directo, así resumidamente. En el segundo directo, el viernes pasado, pues lo que me centré en la ansiedad, sobre todo, porque bueno, ahora hay muchas personas que están notando, ya de antes a lo mejor tenían problemas y claro, esta situación no les ayuda y hay algunas personas que no teniendo problemas antes, pues ahora lo notan, aunque no sea una ansiedad patológica, pero sí un poco de aumento en ocasiones, algunos días, ¿no? Nerviosismo, ansiedad. Sobre todo creo que lo que más afecta es la incertidumbre. Evidentemente la condición de tener que estar en casa, de tener menos estímulo a nivel mental, pues claro, a todo el mundo le afecta, pero ante todo diría que la incertidumbre, ese miedo, ¿no? de qué va a venir, es lo que más puede llegar a afectar. Ahí la clave con la gestión de esa emoción, del miedo, era que realmente el miedo como emoción original es esa linterna que va iluminando el camino. Esa atención, tiene todo que ver con la atención. El ir con cuidado, atendiendo en lo que hay que hacer para tener seguridad, ¿no? Por ejemplo, cumplir las recomendaciones que nos dicen y de la única manera que podemos atender bien es realmente teniendo la mente lo más relajada posible o lo suficientemente relajada. Es la forma en que mejor atendemos. De hecho, la mente cuando entra en ese estado de relajación es cuando mejor imagina, la creatividad se desarrolla más, cuando también más podemos memorizar o estudiar todo mejor. La mente está en un estado muy óptimo. Pues eso respecto al miedo. ¿Qué ocurre? Que la confusión que solemos tener es que lo solemos confundir con los pensamientos. Es decir, cuando pensamos sobre el miedo, que es bien diferente a la emoción original del miedo. Podemos pensar muchas cosas sobre el miedo, incluso nos suele dar miedo el miedo. Nos suele dar el miedo. Pero eso es un poco rizar el rizo, porque realmente lo que estamos haciendo es pensar y poniéndole nombre a que si tengo miedo cuando pienso que, por ejemplo, solemos hacer ese tipo de frases o pensamientos, pero no deja de ser un pensamiento, no la emoción original. Con lo cual, al final, lo que hacemos es
nosotros mismos sugestionarnos con esos pensamientos, aludiendo al miedo y normalmente con pensamientos irracionales, y es así como nos creamos miedos irracionales, en realidad, pero que no son reales. Los sufrimos, en ese sentido sí son reales, pero no aluden a una realidad exterior, ¿vale? Cuando hay algo, bueno, siempre hay cosas que nos pueden dar miedo, cosas a las que temer, y es que es necesario, porque si no, no nos protegemos. Siempre puede haber riesgos, entonces tenemos que protegernos. Y esa es la única manera de sentirnos seguros, de que esa emoción haya cumplido su objetivo, ¿no? De ver que la hemos escuchado en su verdadero mensaje. Todo lo demás son pensamientos y es sufrimiento, digamos, gratuito. Vale, pues eso fue sobre todo en el segundo directo. Y hoy en este directo lo titulé ¿Qué piensas de tus pensamientos? ¿Cómo gestionarlos para ser feliz? Bueno, pues es fundamental porque en muchas ocasiones el pensamiento nos identificamos tanto con el pensamiento que pensamos que nosotros somos el pensamiento. Y entonces cualquier cosa que pensemos lo tomamos por realidad, porque lo pensamos y tiene una apariencia de lógica, de racionalidad, y puede ser lo más irracional del mundo. En este caso, los pensamientos, curiosamente, es lo que más problemas nos pueden dar. De hecho, las emociones originales no tienen por qué dar problemas si las dejamos fluir, si las vamos escuchando, entendiendo, pero digamos que las funciones originales son las sanas, ¿no? Las constructivas. Cuando hay problemas es porque nosotros estamos creando otra realidad con ellas, digamos, las estamos entendiendo de una manera que no es, que solo lo pensamos, pero no es así para lo que sirve esa emoción. Vale, pues entonces, centrándonos en esto de los pensamientos, es curioso porque el otro día estaba pensando, fue sobre la ansiedad, el otro directo, pero es curioso cómo después de una época con la ansiedad mantenida durante mucho tiempo, se puede llegar a la depresión, y esto tiene mucho que ver con los pensamientos. Digamos que, para poner un ejemplo, puede haber varios caminos para llegar a la depresión. A mí siempre me ha resultado muy interesante saber el cómo se produce un proceso para poder evitarlo, ¿no? Para poder evitar toda la parte negativa. Pues habría tres maneras de llegar a tener, o tres caminos, por lo menos, habrá más seguramente, pero lo más común y lo que yo más veo, desde luego, son tres caminos, y uno es, por ejemplo, lo que decía, el estar con ansiedad durante mucho tiempo, de manera que es como una lucha infructuosa, quizá con herramientas o estrategias que no son las más adaptativas en ese momento, porque te has puesto una meta muy alta o algo así, ¿no? O hay obstáculos que aparecen y crees que son por culpa tuya cuando son una cuestión externa. Hola, Mary. Buenas tardes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ocasionas una serie de luchas que no tienen fruto, que son agotadoras. Eso genera mucha ansiedad. Tanta ansiedad que el organismo llega a un momento en que como que se viene un poco abajo porque es que lo necesita ahorrar energía y digamos, darse un tiempo para reflexionar, al menos para parar por ese camino en el que iba y quizá tomar conciencia de que por ese camino no era, de que es un camino sin salida, y entonces ver cuál sí es el camino. Desde luego, muchas veces es necesario parar y sentir incluso ese sentimiento de deprimida, ¿no? De deprimido, para parar, porque es que si no, quizás seguimos por la misma, como queriendo agotar ese cartucho. Es así, ¿no? Cuando todavía creemos que es por ahí, aunque solo tengamos una mínima esperanza, seguimos por ese camino hasta que agotamos las últimas posibilidades. Y solo a veces en ese momento es cuando nos damos cuenta de que por ahí no era. Pero bueno, para llegar a ese momento a veces, claro, nos tenemos que llegar a sentir muy mal, pero es una gran oportunidad para darnos cuenta de que así no y de que otras maneras sí. Y eso es normal y natural, es como aprendemos el ser humano, no es ninguna cosa de la que uno tenga que culparse, ni nada por el estilo, ni es ningún fracaso, al contrario, es un gran aprendizaje, ¿no? Y yo creo que todos lo vivimos, todos vivimos ese tipo de caminos sin salida y nos damos cuenta que es por otro sitio. Es la forma de aprender y de avanzar. Esa es una manera, entonces, de llegar a la depresión. Hay otra manera que sería
un duelo no concluido, no procesado, cuando la persona, ya sea por pérdida de un ser querido, una ruptura de pareja, un cambio muy grande de vida, bueno, diferentes causas que son un punto de inflexión en la vida de una persona y claro, ahí se pasa por diferentes fases, igual que estamos ahora nosotros pasando, ¿no?, con esta crisis, que el otro día lo explicaba, las fases, ¿no?, la de negación, ira, negociación o comerse la cabeza pensando que lo podrías haber evitado o no, y una vez que te cansas de comerte la cabeza vas como aceptando un poco más que las cosas son así, que no dependen de ti, o por lo menos las cosas que no dependen de ti, también una etapa de tristeza hasta que se va llegando más a esa aceptación en la medida en que te has dejado sentir todas las otras etapas y emociones. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones pasa que hay ese cambio de ese punto de inflexión en nuestra vida y no queremos sentirnos mal, estamos notando esa tristeza o ese enfado y nos quedamos un poco en esa etapa de negación diciendo, bueno, no tengo que salir, tengo que divertirme, esto pasará, ese hacer como si no pasara nada. Y claro, eso siempre pasa factura, con lo cual se puede arrastrar ese duelo un tiempo, incluso por años, adaptándose más o menos en la vida, teniendo más o menos bienestar, pero nunca del todo. Siempre queda ahí algo hasta que quizá la persona se da cuenta de que hay algo que trabajar ahí y entonces ve que es el momento. Este duelo sin cerrar, claro, lógicamente es lógico que llega la depresión porque es una manera como de acumular tristeza. Acumulo mucha tristeza, de alguna forma llega como a empantanar el sistema, ¿no?, a bloquearlo, ahogarlo, de tanto que se ha acumulado, ¿no? Es la emoción más asociada al agua. El agua simboliza mucho las emociones, pero la tristeza la que más. Entonces llega a bloquear y a empantanar tanto el sistema que esa es la manera que adquiere a modo de depresión finalmente. Pero es una gran oportunidad, es un síntoma porque es una oportunidad. El síntoma está hablando y la oportunidad es para ver qué estaba pasando ya de hacía tiempo, poder hacer una revisión, recolocarlo todo, ponerlo en su sitio y entonces continuar con mucha fuerza y ligereza, ¿no?, ya sin ese peso. Esa es la segunda forma de llegar a la depresión, pero hay otra forma de llegar a la depresión. Todo esto nos da las claves de cómo no llegar a eso, ¿no?, de cómo evitarlo y poder, siempre tratar de sufrir menos. Y siempre va a ser al contrario de la dirección del escapismo, que ahora hablaré un poquito más de esto, porque es interesante que de alguna manera todos caemos en ello. La tercera forma de llegar a la depresión es ese rechazo a uno mismo. Esto es lo más común, sobre todo aquí en nuestra sociedad occidental. Raro es la persona que en algún momento de su vida no se ha rechazado a sí misma. Claro, esto genera mucho sufrimiento. Ya sea, rechazas algo físico o rechazas algo del carácter o rechazar cualquier emoción o cualquier aspecto. Siempre es lo mismo, ¿no? Cualquier parte que rechaces de ti, cualquier parte natural, cualquier emoción que estés sintiendo que sea inevitable sentir, pero te culpas por sentirla o crees o te han enseñado que eso es de ser mala persona o que eso no es bueno. Hola, Juan, saludos. Pues, ¿qué ocurre? Que ahí, en ese rechazo a uno mismo, es una guerra interior que estás ocasionando, ¿no? Unos conflictos interiores. Ya sea, aunque sea mínimamente un rechazo a una parte pequeña de ti, ya estás ahí ocasionando esa lucha. Entonces, puede llegar un momento en que rechaces tanto de ti que, claro, resulta algo deprimente, lógico, ¿no? Si piensas cosas terribles de ti, pues llega un momento en que ya no tienes fuerzas, ¿no? En vez de motivarte con tus palabras y tus pensamientos, lo que has hecho es desmotivarte. Vale, pues esa es la tercera forma de llegar a la depresión. Con esto nos podemos llegar a centrar ahora en los pensamientos. Y es que normalmente, lo que decía antes, no solemos pararnos demasiado sobre qué calidad tienen nuestros pensamientos, sobre si están siendo racionales o irracionales. Y es que hay muchos pensamientos irracionales con piel de cordero, pero que son globos, que se disfrazan, ¿no? Parecen muy racionales, pero son realmente irracionales. Al respecto del trabajo con los pensamientos, hay un libro que aprovecho para comentar, para enseñaros, que es Vencer la depresión. Yo siempre lo aconsejo en muchas ocasiones cuando estoy trabajando los pensamientos a personas aunque no tengan depresión. O sea, realmente no hace falta. Se trata de que, como ves ahí, hay un autor, Jon Kabat-Zinn, que es el médico, los reflejos, ahí,
es el médico que creó el programa de mindfulness. Lo creó, digamos, una adaptación de la meditación oriental para adaptarla a Occidente, para, bueno, quitarle toda la parte de espiritualidad, de lo más profundo para quien a eso le rechine, y que no pierda todo el beneficio que puede darle. Pues en este libro, este autor, el creador del mindfulness, junto con otros autores, va descubriendo un poco toda la serie de problemas que hay con los pensamientos, cómo los manejamos, todos esos pensamientos de rechazo que solemos tener hacia nosotros mismos, y cómo eso es lo que conduce a cierta infelicidad o bastante infelicidad, o incluso la depresión, ¿no? No tiene por qué, pero en muchas ocasiones sí. Había una historia que cuenta en este libro de un soldado que termina la Segunda Guerra Mundial y entonces, camino hacia su casa, pasa por una granja y decide, pues, buscar trabajo, ¿no?, que le podía venir bien, y va a preguntar al granjero a ver si necesitaba trabajo. Entonces el granjero le dijo que sí, que le venía muy bien y que le podía ayudar con toda la leche que él manejaba para hacer mantequilla, que se encargaba de eso. Un buen día el soldado iba con un gran barreño, ¿no?, de leche, pero con mucha nata, ¿no?, porque estaba ya en ese proceso hacia hacerse mantequilla, y con tan mala suerte que se le cae. Entonces, claro, ahí en el suelo se quedó una mancha, como puedes pensar, ¿no?, con bastante grasa. ¿Cómo quitarías tú esa mancha? Este soldado se le ocurrió coger una manguera y echarle agua. ¿Qué crees que ocurrió con esa mancha? Bueno, pues quizá estés pensando que efectivamente se hizo esa mancha más grande. Entonces el granjero, al verle, le dijo: no, mira, es que esto se hace de esta manera, mira, si se te cae, se te vuelve a caer con la grasa y todo esto, lo mejor es que cojas el cepillo, un cepillo grande que tenían, y lo arrastres hacia el sumidero, ¿vale? Y luego, una vez que ya has limpiado todo eso, toda la grasa, puedes pasarle ya la manguera con el agua para limpiar los restos. Esto fue un gran aprendizaje al soldado, y lo que viene a simbolizar esta historia es que cuando estamos muy deprimidos o hemos caído en depresión, hay veces, días que podemos sentir tristeza y sentirnos muy deprimidos, y eso no quiere decir que sea depresión, ¿vale? Eso está muy bien diferenciarlo, porque si no nos crea un gran malestar pensar que tenemos depresión por estar deprimidos, por mucho que sea días, incluso semanas, ¿vale? Tiene que ser más tiempo para poderse hablar, y otros criterios también, ¿no?, para poderse hablar de depresión. Todos tenemos derecho a veces a sentirnos tristes, y cuanto más te permitas sentir esa tristeza natural que a veces aparece, no quiere decir regodearte en la tristeza, simplemente quiere decir dejártela sentir, la que de forma natural de todas formas estás sintiendo. Pues cuanto más hagas ese proceso natural, más te previenes de tener depresión. Pues bien, lo que simboliza esta historia es precisamente que si tenemos un día malo, o estamos deprimidos por un tiempo, o bien tenemos depresión, ¿qué solemos decirnos muchas veces? Va, qué desastre soy, mira cómo estoy, si es que no estoy haciendo nada, ya me vale, tengo que salir de aquí, tengo que arreglar esto. Claro, este tipo de pensamientos no suenan muy bien, no son muy amables. Realmente me estoy riñendo por estar así. Ese tipo de pensamientos, que son castigadores, son los que precisamente no me van a ayudar a salir de la depresión. Es lo mismo que si una persona cae en un pozo, ¿no?, de agua, y está pidiendo ayuda, y dices: vale, espera, que te voy a ayudar, y entonces te tiras tú al pozo. Así no se puede ayudar. O si le tiras una cuerda y la persona trata de subir, y al subir se ayuda de la energía que le dan los pensamientos de este tipo, de qué desastre, porque tengo que salir de aquí ya, porque mira cómo estoy, porque esto es vaya porquería, de esa manera no va a tener fuerzas para salir, porque está utilizando para salir el mismo tipo de pensamientos que le han llevado a ese pozo, o a esa depresión, o a sentirse deprimido. Con lo cual, aquí ves claramente que es una trampa muy golosa, o muy por defecto, que se activa, y hay que tratar de evitar, ¿vale? Porque lo único que va a hacer es ampliar el problema, cronificarlo o empeorarlo. Bueno, pues con esto de los pensamientos os voy a decir también algunas pequeñas pautas, ¿no?, o un comentario, ¿no?, de algunos pensamientos irracionales, para que no se hagan pasar por racionales, ¿vale? Para que los podáis identificar. Podemos ver que siempre los pensamientos irracionales son como muy radicales, ¿no? Blanco-negro.
Todo o nada. Ese es un tipo de pensamiento irracional, todo o nada. Es imposible por leyes de probabilidad que todo me salga mal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces lo decimos? Muchas ocasiones, y podemos decir, no, es una forma de hablar, ya, pero lo que decían otros directos, tu mente lo va a entender de forma literal y además es muy obediente, con lo cual lo va a tomar tal cual. Entonces te vas a sentir tremendamente mal pensando eso, ¿no? Pensando que todo me sale mal. Cosas así. O la generalización excesiva, es parecido, todo el mundo es igual, o cosas así, ¿no? Generalizando demasiado una situación negativa tuya que te hace sentir mal. Está la exigencia, entendemos, la exigencia es excesiva. Estar todo el día diciéndote, tengo que, te haces una lista tan larga de cosas y cada día cuando te despiertas te la recuerdas que, claro, es que te desmotiva, se te hace muy cuesta arriba, ¿no? El comenzar, el romper el hielo. Con lo cual, la única forma de romper esa dinámica es aminorar esa lista, aligerarla, poner menos cosas, poner una, dos y sobre todo hablarte con amabilidad, ¿vale? Y luego hay otro error de pensamiento, minimización o magnificación. En este sentido, hay cosas que yo puedo hacer bien, pero ¿qué ocurre? Que si las minimizo, es una pena porque estoy perdiendo una gran oportunidad de engrasar y mantener bien mi autoestima y ese cariño hacia mí, ese cariño sano, esa comprensión y esa compasión sana. Asimismo, puedo estar magnificando cosas que hago mal, ¿no? Un error me puede parecer inadmisible. A veces va muy a conjunto con esa exigencia, claro. Si tienes una meta muy, muy exigente, muy perfeccionista, demasiado, pues te vas a exigir mucho para llegar a ella. Y digamos que diferentes partes de tu empresa interior trabajando en equipo, pero de una forma insana, pueden hacer grandes destrozos, ¿vale? Vale, respecto a pensamientos, puede haber también, bueno, la culpa no es que es una emoción, no es un pensamiento, pero desde luego puede llegar a hacer también estragos. Hay un error de pensamiento que se llama razonamiento emocional que puede llegar a sentir bastante culpa. Este razonamiento emocional quiere decir que si la persona, por ejemplo, es muy emocional y un día siente culpabilidad, puede que haya dormido mal, sencillamente, pero quizás se pase el resto del día pensando que ha hecho mal porque por algo se siente culpable. Es tomar por realidad una emoción que está sintiendo, pero que no todas las emociones son digamos, originales, claras o sanas. A veces están distorsionadas o hacemos una interpretación errónea de un cansancio o algo así, ¿vale? Bueno, pues con esta explicación de los pensamientos, más o menos queda un poquito resumido lo que yo quería transmitir. Ojalá pudiéramos, como decía en otro directo, sacar los pensamientos para poderlos diferenciar y ver como en una probeta, ¿no? Para analizarlos. Pero claro, es que los tenemos tan cerca que hace falta un pararse e incluso, lo que decía, un entrenamiento de la atención, meditación, relajación, cualquier cosa de este tipo para poder tener esa autoconciencia de los pensamientos, de las emociones, ¿vale? De nosotros mismos. Entonces, bueno, para esto siempre es bueno recordarse todo lo que se está haciendo bien, darte palabras de aliento, sobre todo imaginar, para que puedas concluir con una pauta sencilla, imagina a tu mejor amiga o tu mejor amigo si está deprimido o tiene ansiedad o se está maltratando, ¿no? Con los pensamientos, ¿qué le dirías? Con ese cariño que tú sientes hacia él o ella, ¿qué es lo que tú le dirías? Bueno, pues está claro que le solemos darle las mejores palabras, ¿no? Ponemos nuestras capacidades de forma lo más óptima posible al servicio de aliviar a esa persona. Eso es lo mismo que estaría bien que hiciéramos con nosotros, ¿vale? Que nos acostumbráramos. Bueno, pues después de esto hay otro libro, y lo del escapismo, que ahora lo comento. Hay otro libro maravilloso que te aconsejo, La sabiduría del corazón, y habla precisamente de una persona muy experimentada en la meditación, es un psicólogo, y que enlaza con lo que es la psicología budista. Es una pasada el libro porque de alguna manera te enseña cómo adentrarte en todo el mundo emocional y descubriendo que dejándote atravesar por cada emoción natural y original, claro, no las creadas por pensamientos o las que estén distorsionadas, cualquier emoción de esas, dejándotelas sentir, atravesándolas, realmente al final vas a un momento de paz, a un momento de paz contigo mismo, porque es así como ocurre. En vez de estar en lucha con cualquier emoción, lo que aparece es una tranquilidad y una paz. Incluso puedes descubrir grandes aprendizajes con cada emoción o aspecto del interior.
Así que es otro libro que realmente aconsejo. Fijaos que con el primero, el vencer la depresión, te enseña a manejar los pensamientos y también te enseña a lo que es la verdadera felicidad, que es disfrutar con lo mínimo. Con el mínimo esfuerzo es disfrutar lo máximo. Por ejemplo, solo de respirar tranquilamente, poder disfrutar mucho. Esa es una clave de la verdadera felicidad, ¿no? Por ejemplo, que no depende de nada ni de nadie. Ni tiene que ver nada con vidas perfectas, ni ausencia de problemas. Y, por otra parte, el libro de la sabiduría del corazón un poco viene a decir eso que estaba comentando antes de que amarte a ti de la misma forma sana que hayas podido amar a una persona, una mascota o esa persona que tengas en tu vida o esa figura de apego más importante que hayas querido mucho, pues imagínate sentir eso mismo hacia ti. Aquí estamos hablando de ni mucho menos, claro, ni el desprecio, que sería un punto radical, ¿no?, del extremo, ni tampoco el linchar la autoestima ni ensalzarte en el ego, ¿no? Es que no tiene nada que ver con eso, porque aparte cuando el ego está muy hinchado o la autoestima inflada, es una compensación. Realmente detrás lo único que hay es una muy pobre autoestima, ¿vale? Así es que una autoestima equilibrada, una autoestima sana, es precisamente sentir eso hacia ti, poder aceptar tus imperfecciones y tus errores y ver que con eso aprendes y es así, aunque a veces uno se desespere pensando otra cosa, pero bueno, poder luego remontar interpretando las cosas de la forma más sana posible, ¿vale? Pues no se trata de que siempre lo vayamos a interpretar perfectamente, lógicamente, ¿no?, porque somos imperfectos, pero bueno, recordarlo nos va a venir bien para que lo antes posible aprendamos a, cuando tengamos un bache, levantarnos más rápido, más fuertes, ¿vale? Y ser conscientes de que a cada caída el aprendizaje es mucho mayor, porque sabemos extraerlo. Y lo que decía, por último, sobre el escapismo, antes, esto es muy interesante porque es que en alguna medida lo hacemos todos, escapamos de nosotros mismos. Y es que precisamente en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, de no poder salir de casa o lo justo, ¿no? Es una situación de vida que nunca habíamos vivido y por primera vez estamos más con nosotros mismos que nunca. Nos es más difícil escapar. Esa es la clave. Nos es más difícil escapar. Fijaos que con cada eneatipo del enneagrama, son los diferentes tipos de personalidad, los 9 tipos de personalidad, que lo hablaba en el anterior directo, lo tenéis grabado aquí en mi página de Facebook, en cualquier momento lo podéis volver a ver. Y en aquí que presentaba yo algunos libros que estaban muy bien para el autoconocimiento del eneagrama, cada eneatipo pues escapa de la realidad, de sí mismo, de sus propias emociones de maneras diferentes, ¿no? Uno con el perfeccionismo, queriendo tener todo bajo control, por ejemplo, como en el eneatipo 1. En el 2, pues queriendo ayudar a los demás, pero dependiendo de esa ayuda, es decir, necesita para su autoestima ayudar a los demás. Y si esa persona no se deja ayudar, pues insiste, casi llega un poco como a presionar, a una cierta manipulación para poder sentir esa satisfacción de ayudar. Pero claro, es un camino insano. Ahí la persona está escapando de sí misma. Lo que más necesita es quererse a sí misma, no tanto el volcarse en los demás, queriendo a los demás, de manera que se abandona a sí misma, porque ese querer ya no puede ser equilibrado, ¿vale? El 2 era eso. El 3 pues puede ser con el queriendo el éxito profesional, hacer y hacer y hacer y avanzar y solo así parece que valgo. Y es otra manera de escapar de uno mismo, de escapar de la propia valía que inevitablemente todos tenemos. Porque es que es así, no hace falta que hagas nada para que valgas. Esa es la realidad para todos. El eneatipo 4, pues bien podría ser de alguna manera un poco parecido al 2, abandonándose a sí mismo, centrándose en los demás, pero hay una cosa muy característica del 4, que es el admirar a los demás, poniéndose esa persona como por debajo, ¿no? Esa sensación de envidia, pero entendida de esta forma, ¿no? De los demás son felices o admirando a alguien, como diciendo, yo no puedo. Es otro escape a la propia valía, ¿no?, de uno mismo. El 5, pues a través del intelecto, de la sabiduría del pensamiento,
pero no una sabiduría necesariamente profunda, sino cognitiva, intelectual. Entonces, cuanto más sé, meto datos al cerebro, parece que va a ser mejor, voy a controlar más, pero en realidad estoy escapando para empezar de mis propias emociones, ¿vale? Son el eneatipo 5. El eneatipo 6, pues sí, de alguna manera también escapan de sí mismos y de sus emociones, que les asusta mucho, porque el miedo es una emoción como muy presente en el eneatipo 6, pues tratan de hacer cosas. Entonces hacen, pensando que así lo van a tener más controlado y van a sentir esa seguridad que el 6 necesita. Pero ¿qué ocurre? Que es una trampa y lo único que le va a traer es cada vez más inseguridad e intranquilidad y ansiedad de hacer tantas cosas, ¿no? Y estrés. El escapismo del 7, pues con todo lo positivo, ¿no? De manera que está muy bien tener una mirada positiva, pero siempre que sea realista. El 7 puede llegar a salirse un poco de la realidad porque coge solo lo que le gusta del plato, ¿no? Todo lo demás lo quiere apartar, lo que le parece que es negativo, y entonces, claro, su visión queda distorsionada y descompensada, ya solo queriéndose quedar con lo bueno, aunque sea real, lo bueno, pero ya no está equilibrado eso, balanceado. Con lo cual puede arriesgarse, ¿no? En ese entusiasmo excesivo, inflado, se arriesga a lo mejor en sus decisiones y a una forma de escapar de sí mismo, de quedarse a solas y de darse cuenta de que vale por sí mismo y que no tiene que entusiasmar a los demás y hacer siempre cosas y estar en esa intensidad de emociones para sentir que vale o para sentir que es feliz. Digamos que puede confundir ese sentido de felicidad con una felicidad que no es cierta, ¿no? Que es distorsionada. El eneatipo 8, pues bueno, de alguna manera sintiendo que controla las cosas, que controla un grupo, siendo líder, haciendo las cosas a su manera, no dando su brazo a torcer, quizá a veces de forma rígida, puede llegar a escapar de sus propias emociones, con esa idea instintiva que tiene de esto es así y me tienen que seguir, esto es a mi manera y esto, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Esa barrera pueden ser muy sensibles, pero ponen como una barrera, viendo la sensibilidad que tienen, piensan que se tienen que proteger así, de una forma muy rígida, pero de manera que queda como muy aislado de los demás. El mundo contra mí o yo contra el mundo. Queda un poco esa diferenciación, ¿no? Esto lo vemos, bueno, en algunos líderes que directamente se puede decir que pueden llegar a tener un trastorno de personalidad, ¿no? Líderes muy, muy radicales, que bueno, que tienen esa forma de hacer política de o estás conmigo o estás contra mí, ¿vale? Yo creo que todos más o menos podemos hacernos una idea de quiénes podrían entrar en esta categoría, ¿no? Por esta forma de hacer las cosas. Y el 9, por último, el 9 pues puede escapar de sí mismo con esa pereza, ese decir, no, yo estoy bien, todo el mundo está bien, que los demás quiero que se lleven bien todos, minimizo todo problema, como que es ese punto bonachón, ¿no? Me identifico demasiado con eso y no llego a darme cuenta de problemas que pueda tener o, bueno, es como una especie de anestesia, ¿no? Anestesiar todas las emociones y, claro, puede quedarse a la persona incluso un poco como sin alma, como un poco deprimida, y como sin gasolina, ¿no? Sin fuelle. Y es esa la manera que tiene de escapar de sí mismo con esa anestesia. Pero bueno, esa anestesia, tantas personas, independientemente del eneatipo, la consiguen con sustancias, el alcohol, con drogas, con diferentes dependencias. Es una manera más de escapar de sí mismo. Y claro, ¿por qué escapar tanto de sí mismo? ¿Qué pasa? ¿Que es horrible lo que hay dentro? No, pero uno piensa eso. Quiere que anticipa. Y aprovecho para decir otro error de pensamiento, el error del adivino, tan común también, ¿no? Anticipar que va a ser horrible quedarme conmigo a solas, ¿no? Con mis pensamientos, madre mía, me van a atormentar, luego mis emociones, qué horror, entonces no voy a hacer cosas, voy a distraerme. Claro, distraerse está bien, pero si te distraes para huir de ti, no está nada bien, ¿no? Si lo tomas encima como casi la única estrategia para tener bienestar, wow, eso es terrible, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto he explicado, quería hoy sí que, no sé si, supongo que sí será posible porque veo aquí, bueno, no sé si habrá más gente ahí escuchando que a lo mejor no ha saludado, pero bueno, quería que fuera así ameno y dar algunas pautas también prácticas. Me gustaría ahora, por supuesto, que si me queréis hacer alguna pregunta, yo estaré encantada de responderla, alguna inquietud o alguna cosa que a veces habéis pensado respecto a esto o algo que queráis comentar respecto a la situación que estamos viviendo.
seguro que en lo que estaba hablando algo se os ha pasado por la cabeza, alguna cuestión que estaría bien que preguntarais. Venga, animaros. Mary, Juan, que son los que veo por aquí. A ver si con el cursor. Aquí. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, lo dejamos aquí. Pensad también siempre que, bueno, me lo podéis preguntar cualquier cosa por las redes. ¿No queréis ahora preguntar algo? Venga. Bueno, vale, pues entonces ya sabéis que por las redes sociales me podéis preguntar también cualquier cosa, cualquier duda. Y bueno, pues aquí queda esto también grabado para el que no haya podido estar en directo y lo quiera ver después. Pues aquí queda. Cris, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Cris, pues nada, ya la verdad es que no sé si habías estado escuchando, bueno, quizá habrías estado ahí. Pues, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres preguntar alguna cosita, Cris? Pero vamos, que si no, pues, bueno, si os habéis quedado con esta información conformes, ¿no? Y os ha venido bien, yo con eso me doy por satisfecha totalmente. A ver, hay por aquí alguien más. Ah, vale, dice que todo bien, estupendo, me alegro muchísimo. Almudena dice, a ver si nos vemos pronto. Pues sí, es verdad, a ver si nos vemos pronto. Voy a ver cuándo son directos para compartirlo con amigos. Genial. Pues mira, realmente solo llevo 3 directos, tampoco, a cada directo tampoco tengo decidido si voy a seguir o no, pero bueno, ha sido un poco sobre la marcha. Los 3 directos que he hecho ha sido 3 viernes a las 6. No obstante, lo que te digo, Almudena, quedan ahí grabados y lo puedes compartir con quien tú quieras, porque encantada. Yo creo que he dejado ahí una información en estos 3 directos, una información con mucho peso, muy concentrada, de cosas muy, de lo que yo he ido aprendiendo, pues casi de 10 años de mi trabajo, de experiencia, ¿no? Con mi consulta y bueno, toda la experiencia que tengo. De ahí yo la verdad es que he aprendido muchísimo y bueno, creo que dejo ahí buena información, ¿vale? De una manera amena. A ver, y aquí Alba. Muy bien, Cris, todo bien, estupendo. Pensamientos negativos respecto al futuro. Eso es el error del adivino que acababa yo de comentar, cómo no dejarse llevar por eso el error del adivino, ¿no? Vale, pues ahora mismo paso a contestarlo. Así estamos todas, Alba, pero es lo que hay. Tirar para adelante. Claro, es verdad que son pensamientos que a todos nos pasan por la cabeza, y más ahora, normal. Dice Almudena, genial, ahora mismo la contesto. Seguro que son de gran ayuda, gracias de verdad, muchas gracias a ti. Sí, pero Lourdes no me ve. Sí, pero Lourdes no me ve. Eso lo está contestando Almudena. Me gusta ahí, estáis hablando entre vosotros. Y Cris dice, sí, mujer, llegan con retraso. Vale, claro, sí, es que en esto de los directos hay veces que con los comentarios puede que... Bueno, pues voy a pasar a contestar a esa pregunta, que concretamente es en los pensamientos negativos respecto al futuro, ¿cómo no dejarse llevar por ellos? Claro, aquí es una buena pregunta porque realmente la mejor práctica que podemos hacer es ir cazando nuestros pensamientos, ir viendo de qué tipo son. Entonces, cada vez que nos oigamos en esa grabadora interior decir voy a o no va a salir o todo, digamos, a futuro, para empezar, yo haría esa práctica. Ponerlo un poquito en tela de juicio o incluso escribirlo en una hoja, ese pensamiento, y analizar la frase sintácticamente incluso, porque realmente puede resultar muy, muy adecuado, y ver ahí si hay una parte irracional o no, porque puede ser un pensamiento que se refiere a futuro y ser realista. Por ejemplo, el otro día analizábamos uno, decía una mujer, es que claro, por lo que están diciendo, ¿cómo era? Hasta dentro de un año no voy a recuperar mi vida. ¡Wow! O sea, literalmente esto es irracional, totalmente irracional. Vida tienes, o sea, porque la mente lo coge literal. No podemos decir, no, es una forma de hablar. No coge literal. Entonces eso es un pensamiento irracional totalmente, porque vida tienes ya. Tu vida la tienes. Y si la tienes, que ya es lo mejor que podemos tener, lo que vamos a ir recuperando gradualmente, no dentro de un año de repente, ¿no? Digamos que llega la fecha en que se cumple un año, ¡pum! Y nos vamos a recuperar. No, todo es gradual. Entonces, ahí hay muchos matices, muchas cosas que hacer y matizar en esa frase. Entonces, ¿que vamos a tardar un tiempo en recuperarnos? Sí, ese es un pensamiento de futuro, pero bueno, creo que es realista, ¿vale? Si tenéis algún argumento para decir no es realista o es irracional, que por lo que sabe me pasa, me lo decís. Pero bueno, yo por lógica ahora mismo creo que es realista. Vamos a tardar un tiempo, pero normal. Con toda crisis, pues no es de la noche a la mañana. Vamos a necesitar un tiempo.
Que cada día vamos a ir recuperándonos, aunque haya recaídas, o haya repuntes, o haya, como lo que llamen en el telediario, ¿no? O haya momentos que la economía baja. Sí, bueno, pero es que todo va haciendo como una curva, pero va un poquito, digamos, en diagonal. Todo tiende a la recuperación. Es que es así, ¿no? Suele ser así. Si dices, yo qué sé, voy a estar mal económicamente, es un pensamiento como muy categórico. Ahí yo lo matizaría, porque si no, estaríamos hablando de error del adivino, ¿vale? Aparte dice, voy a estar muy mal económicamente. No, a ver, no lo sabemos, todavía no sabemos cómo van a suceder las cosas, tenemos que ir viendo. Toda anticipación, a no ser que tenga una manera de comprobarse científicamente por algo, imaginaos, vamos a poner que en cada crisis que hemos tenido la humanidad hay una persona que es especialista en esto, lo analiza y dice, mira, en cada crisis después hemos pasado estas épocas, primero tal, después tal, diferentes pasos y nos lo explica. Y se basa en un análisis de muchas crisis que suelen superarse de la misma forma o parecido. Bien, entonces está haciendo una previsión de futuro, pero se basa en un pasado científico. Ahí sí. Como ves, ahí sí. Ahora, no puedo admitir que digas, es que soy un desastre porque se me ha vuelto a caer el bolígrafo y se me va a caer siempre. Es un ejemplo muy tonto, pero bueno, vale, yo te preguntaría con el gorro de científico, ¿en qué te basas para decir que siempre te va a pasar lo mismo? No, porque es que se me ha caído ya muchas veces. Muchas veces, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Se pone a contar a lo mejor la persona, pues 3. Y porque se te haya caído 3 veces, ¿quiere decir que siempre se te haya caído o que siempre se te va a caer? Claro, ahí ya le descuadras a la persona y dices, no, hombre, no, a lo mejor te puede justificar. Bueno, va, hombre, no te pongas así, es una forma de hablar. No, vuelvo a repetir, no se trata de una forma de hablar porque es que nuestra mente lo va a creer literal, ¿vale? Vale que hay formas de hablar, hay veces que, yo qué sé, nos insultamos con cariño, por ejemplo, vale. Si realmente la actitud es de cariño, aunque estés utilizando una palabra así un poco más sonante, bueno, vale, eso lo admito, sí, pero claro, es que la mente, ya digo, lo toma literal y en estos casos de anticipación, pues puede ser muy dañino. A ver, entonces, aquí dice Alba, soy nerviosa. Gracias por recordármelo, porque eso es otro pensamiento irracional. Es etiquetación, ¿te acuerdas de las etiquetaciones? Pues es otro de los 10 tipos de pensamientos irracionales que hay catalogados en la psicología. Soy nerviosa, soy insegura, soy... Es que no porque lo de soy nerviosa, los nervios, ¿qué son los nervios? Bueno, el nerviosismo es un estado emocional que está dentro del continuo del miedo, por ejemplo. Otra cosa es que digas, la emoción del miedo, porque vamos a poner, soy el tipo 6, bueno, me acompaña un poco de cerca, para bien o para mal, como todo, pero es por eso, gracias a eso, que una persona o un tipo 6 puede ser bien previsor, buen planificador, comedido, bueno, pues precavido. Pero, ¿qué ocurre? Que todo lo que es una virtud a veces se nos pasa un poco de la cuenta y entonces nos atrapa a nosotros. Pero en realidad lo que estás haciendo es ponerte una etiqueta. Descríbelo como quieras, pero de esa forma no, porque es que te hace sentir mucho peor. No es una etiqueta que identifique toda tu persona, es una palabra. Una palabra nunca puede identificar toda tu persona. Eso es imposible, con lo cual cada vez, muchas gracias por comentarlo porque esto viene muy bien, yo creo que para todos. Cada vez que te digas, igual que el error del adivino es voy a, me va a salir mal, o los ISIS, también a veces se pone la máscara esa de los ISIS, y si ahora pasa esto y si ahora pasa lo otro, pues así tú puedes identificar el error del adivino y el pensamiento ese de futuro. Y otra forma en que puedes detectar la etiquetación es que empieza siempre por soy tal, soy cual, siempre que vaya precedido seguido de una palabra no te puede identificar, si es que irracional, falso, ¿vale? A ver, dice, claro, los voy a, depende de lo que vaya después de la frase, pero bueno, vale, muchas gracias a ti, Alba. Vale, pues entonces queda contestada la pregunta y además queda dado para mucho. Estupendo. ¿Alguna preguntita más que queráis? Veo ahí que os habéis quedado, bueno, un poco conformes. Bueno, pues la verdad que estoy encantada de haber hecho este otro directo, ¿vale? Y bueno, pues de verdad que me podéis incluso decir temas, bueno, para publicaciones, cosas que queréis que responda o otros posibles directos. Bueno, ya veré, no sé si haré el próximo viernes
otro no lo sé aún, depende de también temáticas que me van surgiendo o inquietudes que voy viendo en las personas, pero bueno, si no me comentáis y de cualquiera de las maneras os lo voy a responder en publicaciones. Hola María José, dejar de pensar que algo va a salir mal cuando todo va bien. Claro, claro. Hombre, a ver, todo bien nunca va. Es todo o nada. Siempre hay algo que no va bien, pero bueno, cuando en general uno siente que las cosas van bien, claro, es más absurdo, más irracional pensar que va a salir mal. ¿Por qué no? Pero también esto hay que tener cuidado, puede ser una trampa, porque si ahora mismo hay cosas que están saliendo mal o peor que otras veces, puedo decir, entonces va a salir peor luego o va a salir mal. Esto es un premonitorio. No tiene por qué, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y dice Cris, hay más en directo que nos ayudan, hay más en directo que nos ayudan. Sí, te refieres a más personas, ¿no? Sí, hay muchas más personas que están haciendo directo, una muy buena labor y yo os animo a que desde luego lo sigáis, cada uno la temática, bueno, claro, que le interese, pero desde luego temas de psicología, de autoconocimiento, por supuesto que lo aconsejo. Y además también te voy a aconsejar otro, ahora te leo, Alba, no es de psicología exactamente, pero habla mucho del segundo cerebro, que ahí es interesante, es decir, del intestino y de la salud en general y del metabolismo y el sistema inmunológico. Y es un chico que es médico, se llama doctor Antonio Hernández, lo podéis encontrar en YouTube y está haciendo directos también y es maravilloso, buenísimo toda la información que comparte. Asimismo, como otro hombre que este es colombiano, él no es médico, ahora sí que aseguro que tiene un montón de experiencia de haber leído muchísimo de investigaciones médicas, de haberlo practicado, de saber sobre metabolismo, sobre el sistema inmunológico, porque él tenía un problema de obesidad, empezó a investigar, se dio cuenta de que la cuestión era el entender cómo funciona el organismo y sobre todo el metabolismo, y se dio cuenta de que era una cuestión de salud y que era una información que todo el mundo debería saber, aunque no tuviera un problema de obesidad, porque es que es una cuestión de salud, que a mucha gente no se le ocasiona pues intestino irritable o cosas así, ¿no? Que tiene mucho que ver. Y él creó un centro, luego creó varios y le va súper bien y ha aprendido un montón de toda la cantidad de años que lleva de experiencia de tratando un montón de gente y ese también lo aconsejo. Y este hombre se llama Frank Suárez, ¿vale? Frank, terminado en K, Suárez. Y también lo podéis encontrar en YouTube, tiene un montón de vídeos y explica de una forma maravillosa, muy pedagógico, cosas fundamentales y básicas de la salud, ¿vale? Que ahora en estos momentos, que tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, nos conviene mucho saberlo, ¿vale? Y aquí dice Alba, me refiero impaciente con las redes sociales y su funcionamiento. Me redefino, impaciente con las redes sociales y su funcionamiento. Ah, vale, es que en vez de decir soy nerviosa, vale, ahora lo sustituyes por una frase que ya no es tan irracional o, bueno, que te sientes impaciente en ocasiones con las redes sociales y su funcionamiento. Puedes decir muchas veces o en ocasiones, pero imagino que un poco eso es especificar más, ¿no? Es decir, porque si no estaría diciendo soy impaciente con las redes sociales y su funcionamiento. Bueno, vale, es una forma de definirse, pero todavía se podría matizar un poquito más porque te estás diciendo que eres impaciente. No siempre serás impaciente o no siempre relacionado con las redes sociales y su funcionamiento serás impaciente. Habrá ocasiones en las que no serás impaciente. Así que pensad eso siempre en la excepción, ¿vale? Eso es muy, muy útil para este tipo de generalizaciones. Hila, dice María José, no entiendo bien, dice Cris, tú, Cris, que hagas más vídeos en directo que nos ayudan. Bueno, pues te lo agradezco que me lo digas y vale, pues lo voy a considerar y bueno, pues sí, está muy bien tu idea, ¿vale? Lo voy a pensar y seguramente, bueno, algo haré, seguro. Y dice, el estómago es el segundo cerebro, efectivamente, así es, ¿vale? Solo con dice Mari, opino lo mismo que Cris, sigue haciendo directos, somos vergonzosos y nos cuesta hablar y preguntar, pero nos soltaremos. Muchas gracias, Mary. Sí, es verdad, y te entiendo que, bueno, todos nos ha pasado eso de estar viendo a alguien y a lo mejor vemos a la persona con soltura, pero a lo mejor está sufriendo los nervios por dentro, ¿no? Y estamos ahí aprendiendo y tal, pero claro, no nos damos cuenta de que le viene muy bien, ¿no? Que lo de entrar, y se me olvidó silenciar el teléfono. No nos damos cuenta de, me está diciendo desde Panamá, te veo muy bien, Rodolfo, genial, muchísimas gracias.
por estar ahí. Si has venido ahora, pues te invito a que puedas ver el vídeo, que quedará ahí memorizado en cuanto terminemos, ¿vale? Muy bien, pues Mary, muchas gracias por vuestros ánimos también y me alegro mucho de que esto sirva. A mí también me sirve, desde luego, para seguir aprendiendo, para soltarme también para hablar en directo, porque, bueno, como os decía por ahí en alguna publicación, estoy preparando algo que estoy muy ilusionada, ¿vale? Un proyecto muy bonito y que pronto os presentaré. Y bueno, y todo esto a mí también me viene muy bien, ¿vale? De alguna manera, voy a adelantar algo. De alguna manera, el proyecto en el que estoy tiene que ver con un sentimiento que yo he estado teniendo muchas veces en la consulta mientras trabajaba, y es que a medida que veía cómo ciertas cosas, claro, uno va con su oficio pues puliendo, viendo lo que más sirve, bueno, y va sacando como una sabiduría de ahí, ¿no? Una saber hacer o una experiencia, y de ahí pues a veces pensaba, lo que veo que funciona esto y lo rápido que hay veces es que la persona le salta ahí el clic y entiende y experimenta y recupera, ¿no? Y se empieza a sentir mejor y a saber cuál es el kit de su mente para estar bien. Y pensaba, me satisface muchísimo poder ayudar a cuantas más personas mejor, pero quisiera ayudar a más personas, a más. Porque digo, bueno, me da pena que solo se quede en la consulta, ¿no? Y con esa idea, con esa sensación, ese sentimiento, es lo que me ha ido llevando a empezar a pensar, a investigar, hasta que ya tengo ahí, bueno, un poco definido el proyecto, pero todavía está en construcción y bueno, cuando ya lo tengas, cuando quiero presentároslo para, bueno, a ver qué os parece, ¿vale? Bueno, pues por aquí nos dice Susana, gracias a ti, un besito y bueno, pues con esto, de verdad que os invito mucho, os animo mucho a que veáis a Fran Suárez y a Antonio Hernández, porque es una maravilla. No siempre esta información no nos la suele decir el médico de cabecera, porque, bueno, todo ha cambiado mucho. A principios del siglo XX, pues, bueno, era de otra manera, la vida era de otra manera y el médico de familia era el que no solo podía mirar analíticas, análisis o las pruebas que hubiera por entonces, pero no tenían fe ciega en eso, sin mirar a la cara del paciente, sino que veían la cara, le preguntaban qué tal comes, qué tal duermes, cómo estás con tu familia, oye, mira tal alimento o retira tal otro que esto se sabe, o toma caldos de huesos, que es muy bueno, cosas, bueno, naturales y tradicionales que se sabían que eran muy buenas. Esto ya no... Entonces, se ha perdido un poco esa mirada global y esa mirada de como he dicho en algún otro directo, esa mirada de saber utilizar nuestra capacidad de pensar de forma sistémica. Todos tenemos esa capacidad, pero la estamos perdiendo. Es la capacidad que nos permite, analizar y ver por qué hoy me encuentro así o por qué en esta etapa me encuentro así, qué pasó el año pasado, cuándo empezó esto, o por ejemplo, eso a nivel psicológico, pero a nivel físico, pues lo típico que hay ahora mucho, ¿no? Y que yo lo tengo en uno de mis vídeos en YouTube, también hablo de segundo cerebro y de presento algunos libros, os invito también a que si lo queréis ver. Intestino irritable, ¿no? Es tan común, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues varias cosas está ocurriendo en general, pero desde luego tiene mucho que ver la alimentación. Y yo pensaba que comía bien, sí, dieta mediterránea, pero ¿qué ocurre? Que los hidratos de carbono procesados, sobre todo, a lo largo de muchos años o a lo largo incluso de generaciones, nos volvemos más intolerantes a ciertas, por llamarlos alimentos, que no son casi ni alimentos, porque son bastante porquería, ¿no? Todos los cereales, todos los productos muy procesados, o sea, el mismo trigo está muy alterado genéticamente, queda más que el núcleo ese que es puro gluten, que no aporta, no, más que muchas veces aporta el organismo, digamos, que no lo detecta, o sea, están tan modificados y muchos alimentos los modifican, sobre todo lo que se refiere a la industria más de procesar hidratos de carbono, lo modifican tanto que el organismo termina no detectándolos como alimentos. Y entonces, si lo detecta como enemigo, como desconocido, ¿qué ocurre? Que el sistema inmunológico se pone ahí como de uñas, alarmándose. Y es ahí muchas veces un motivo que resume así como muy rápido una causa o una de las causas del intestino irritable o de que tengamos intolerancias de repente tanta gente, ¿no? Claro, es que no es casualidad. Y bueno, todos esos hidratos de carbono procesados que crean tanta adicción junto con el azúcar, aunque los hidratos de carbono se convierten inmediatamente en glucosa en el cuerpo, me da lo mismo, crean una dependencia tremenda.
y toda una serie de consecuencias, que es lo que lleva luego a la diabetes tipo 2, a la fibromialgia muchas veces también, muchos problemas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Así es que de verdad que merece la pena saber sobre esto. Yo solo puedo decir, y lo voy a decir ahora, esto no lo he dicho públicamente, a veces lo comento en la consulta porque viene a cuento y porque creo que puede ayudar, y es que yo esto lo he comprobado por mí misma. Yo hice un programa, bueno, aprovecho también para si alguien que lo quiere conocer, que se llama El Reseteo, una web que se llama El Reseteo, que digamos que lo que hace es guiarte con una dieta que hoy en día está totalmente probada científicamente, una dieta terapéutica solo para un tiempo, para sanar el intestino, para alguna problemática de este tipo, pero que curiosamente es la misma dieta que de principios del siglo XX ya se había descubierto que era buena para ciertos problemas de este tipo que estaban apareciendo. Se llamaba la dieta de los hidratos específicos, hidratos de carbono específicos, creo que era. Y digamos que esta web, el reseteo, te lleva de la mano para hacer un reseteo de la flora intestinal, una limpieza de la flora intestinal con este tipo de alimentación, pero haciéndolo de una forma profunda, llevándote de la mano y haciendo como una limpieza. Y yo lo hice y qué casualidad que se me quitaron las alergias que yo tenía al polen de las flores, a los gatos y a los ácaros de polvo. Dormí muchísimo mejor, empecé a dormir muchísimo mejor, mucha más energía que yo no recordaba. Te habitúas yo pensaba que estaba bien, pero te habitúas a una calidad de vida un poco más pobre y piensas que es lo normal, pero de repente volví a sentir la misma energía que cuando tenía 20 años, empecé a dormir mucho mejor. Claro, qué casualidad, ¿no? Y ahora me he dado cuenta de que, bueno, ciertos hidratos de carbono específicos, sobre todo, o sea, quiero decir, procesados, mejor ni comerlos. O sea, mejor ni comerlos porque no me aportan nada. Para eso están los hidratos de carbono naturales, las verduras, plátano, trigo sarraceno, porque yo el trigo ya, el gluten no lo tolero bien, como tantas personas. Y bueno, y a personas que parecen tolerarlo bien, no quiere decir que les venga bien, pero bueno. El caso es que luego también cada cuerpo es un mundo y solo cada uno puede ir investigando con ayuda de personas expertas, médicos y quien haga falta, pero desde luego la información es poder. Esa es una realidad. Vale, aquí más gente. Por ahí. Muy bien, pues aquí nada, al volver a la panadería tradicional. Claro, lo de la levadura de masa madre, claro, fermentan, cuando se fermenta la harina del tipo que sea, al fermentarse, digamos que desactiva los antinutrientes. Y esto es fundamental. Podéis ver en mi canal de YouTube un vídeo que me bajé de unas dos profesionales, creo que hay una lista que la llamo Salud y Nutrición o algo así, y ahí hay poquitos vídeos y uno de ellos es de una especialista, una chica entrevista a otra que es especialista en esto y habla de los antinutrientes de las semillas, de los cereales y de todo esto, ¿vale? Antes se fermentaban las cosas, entonces se desactivaban esos antinutrientes. Ahora no se fermenta nada y se procesa todo más y más. ¿Y qué ocurre? Es que el cuerpo, claro, se resiente, normal. Y al final ya no te admite ni esto ni lo otro, a no ser que, bueno, lo regeneres un poco y hay ciertas cosas que aún así a lo mejor ya no te va a admitir nunca y tampoco falta que le hace. Pero bueno, otras cosas que a lo mejor sí son alimentos que te aportan y es bueno que ya sí lo admita y porque se ha regenerado, ¿no? Se ha restablecido. Vale, dice Alba, hola Mario, ¿qué tal? Alba, volver a la panadería tradicional. Y luego Sofía dice, jolín, alergias también. Pues sí, así es. Alergias o intolerancias, ¿no? La alergia suele ser como más intensa la reacción que te da, la gente que tiene alergia a los cacahuetes, al marisco o al gluten. Y luego están las intolerancias, que no es una respuesta así de intensa, es una cosa mucho más moderada, más sumativa en el tiempo, pero que realmente no tolera bien tu cuerpo ese alimento. Y si no lo tolera bien, todo lo que es estrés para el intestino. Y si es estrés para el intestino, pues entonces no vas digamos, absorber bien los nutrientes, te puede faltar hierro, vitamina D, y por no hablar de que puedes no segregar suficientes sustancias que tienen que ver muchísimo con el estado de ánimo y con las emociones que están en el intestino. Por ejemplo, la serotonina tiene muchísimo que ver esta sustancia con el estado de ánimo, con el sentirte bien, ¿no? Es lo que muchas veces está en los medicamentos que dan para la depresión y para la ansiedad. ¿Y qué ocurre? Que si tienes problemas con el intestino y problemas de digestión, pues a lo mejor no estás sintetizando bien y produciendo bien la serotonina. ¿Y qué ocurre? Que la serotonina se produce y se produce y se utiliza el 90% en el intestino. O sea, imagínate. Con lo cual es absolutamente crucial que empecemos a saber de estos temas. Porque es supervivencia, pura supervivencia, lo que nos viene bien, lo que podemos comer, lo que no, y qué le viene bien a nuestro cuerpo, dependiendo de qué momento estemos. Así es que es eso,
esa información es poder más que nunca y hoy en día más aún, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico bien conviene que lo tengamos bien atendido, porque cualquier virus nuevo que pueda venir lo podremos afrontar mejor. En principio, esa es la lógica y así es. Habrá excepciones y de todo, pero en general la lógica esa tiene que poder aplicarse porque no hay otra, ¿no? Luego en la naturaleza nunca se sabe el misterio, ¿no? de las reacciones que pueda haber, pero en general es así y de esto yo creo que los expertos y los científicos ya empiezan a hablar y del cambio climático y todo eso y de, bueno, todo afecta a todo de alguna medida. Y bueno, pues nada, yo creo que con esto podemos dejarlo aquí al final, fíjate, 1 hora. El otro directo dije, bueno, yo quiero que sea así ligerito, que no ser muy largo, que no sea muy pesado para la gente, pero es que lo hacéis tan ameno cuando empecéis a preguntar que merece la pena. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? Yo creo que con esto lo dejamos ahí, ¿vale? Para que, bueno, para el que entre luego a ver el vídeo, que no vea demasiado más de 1 hora y que no se le quiten las ganas de verlo, ¿vale? Que pueda verlo, que le invite y que aprenda y que tenemos mucho que aprender de cómo funciona nuestro organismo, las cosas más básicas al menos para tener bienestar y de cómo, bueno, funciona nuestro organismo, incluyendo lo psicológico, las acciones, pues en realidad todo va unido, tampoco lo podemos separar, ¿de acuerdo? Así es que cuidaros mucho y mucho ánimo, que ya queda menos y gradualmente todo irá yendo a mejor, porque, bueno, es así, ¿vale? Entonces, después de una crisis solo queda ir recuperándose, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo y un abrazo a todos. Mario, chao. Chao, Sofía, gracias a ti.